Saludos. Eh, en el anterior vídeo dejamos en claro, aparte de lo que es el contador eléctrico o watímetro o medidor eléctrico. No sabemos que el medidor eléctrico es un aparato que nos sirve para realizar las medidas de trabajos en un circuito eléctrico, o sea, en un servicio eléctrico. La potencia consumida que habrá en un circuito eléctrico, o sea, lo que consuma mediante hasta una bombilla, un calentador eléctrico, un lavaplato eléctrico. Los contadores eléctricos tienen una medida o una fórmula para determinar la medida en kilowatt hora. Estas medidas eléctricas de contadores, por ejemplo, son estas que ustedes ven aquí. Los contadores eléctricos utilizados en la práctica suelen estar calibrados a kilowatt hora, como vimos en el video anterior. En la placa indicadora de un contador se encuentran indicadas, es decir, esta que se logra ver debajo del plástico protector, junto a otras características como son la tensión y la intensidad, etc. También está la constante del contador, que se representa con la C, y la última letra del abecedario, que son las Z. Esta aquí que vemos aquí es la placa indicadora, donde nos muestra, aquí tiene una barra digital de estatus, de codificación, que es la que utiliza la empresa. Esta constante indica el número de revolución del disco contador, que equivalen a 1 kilowatt hora. Por ejemplo, constante es igual a 180 por 1 kilowatt hora, es igual a 180 kilowatt hora, lo mismo. Recuérdese que en las matemáticas, la multiplicación, si un número es multiplicado por una unidad, se representa ese mismo valor. Ajá. Yes. Bueno, aquí podemos ver el servicio o el registro de medición que está al lado de la tarjeta electrónica. Como dijimos, este es un contador eléctrico digital que va en continuidad con la conexión que viene del suministro eléctrico o el que viene del servicio eléctrico de afuera, en la carretera, en la calle. Para que entienda un poco mejor esto, les recomiendo que se vean el video anterior, que ahí explico con más a detalle lo que es cómo viene la energía y entra al contador. Aquí tenemos lo que es el registro de lo consumido en la vivienda, o dígase empresa o local, negocio. Aquí tenemos la tarjeta electrónica. Esto es un circuito integrado, el filtro, varistor, resistencia MT de alta tensión, y aquí tenemos un puente Gray. Este es el puente Gray que va a rectificar esa corriente para luego llevarla al medidor, al registro, y ir contando lo que usted va consumiendo en intensidad y corriente de potencia consumida. Esto es básicamente lo que está implantado. Una tarjeta bien simple, aunque tiene varios componentes. También tiene un cristal para limpiar y
a colorizar lo que es la corriente y detectar corriente parásita. Podemos ver un diodo Zener ahí. Este es un varistor para proteger el circuito de la fuente. Entonces le estaré dejando el video anterior para que lo visualicen mejor y puedan comprender cómo es que trabaja y se representa cuáles son las características y el funcionamiento, cómo se instala un medidor eléctrico y también la estafa que hacen, cómo se altera, cómo se controlan. Muchas personas hacen de esto esto es condenable, es ilícito porque es estafa del sistema y puede llevar a sanciones. Así que les recomiendo que no lo hagan. Yo les enseño porque también la industria hace de esto una estafa al ciudadano. Pero como seguimos aquí, todos estos cables que salen de la alimentación de afuera, lo que hacen es que lo aíslan, lo dejan ahí mismo. En otro le colocan una resistencia, en otra ocasión una resistencia, y ese relé que parpadea va registrando el consumo. Y usted se da cuenta que el medidor está trabajando bien. Esto es lo que hacen los electricistas para determinar qué consumo tiene usted en su vivienda. Aquí podemos ver el registro en esa parte que usted ve, esa barra roja, cada vez que sube a 9 va aumentando el nivel de un número. Luego que pasa al siguiente de 9 sube a otro. Entonces ahí él va registrando cada vez que usted se excede del consumo, o sea, lo que usted va consumiendo en el hogar, lo va registrando aquí en lo que es la barra del registro. Esta parte negra que se logra ver más atrás, ahí se encuentran unos otros circuitos electrónicos donde se constituye con piñones y se mueve por energía cinética. Recordemos que la energía ni se destruye, o sea, ni se crea, ni se destruye, pero podemos transformarla. Un ejemplo de eso es en un motor eléctrico, o sea, la energía eléctrica aportada se transforma en energía mecánica, porque cuando el motor va transformando la energía, luego esa energía que transforma se aprovecha como energía aprovechada, o sea, energía aprovechada, y esa es la energía mecánica. Es decir, que mediante los descubrimientos científicos que han pasado a lo largo del tiempo, la teoría así se cumple. Energía se transforma en energía mecánica. Y la mecánica y la electricidad van de la mano. Entonces, todos sabemos que la potencia es una carga sometida a una tensión constante y es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces decimos que potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia, como podemos ver ahí la fórmula. Pero en este caso tenemos un vatio orímetro, un vatio orímetro para determinar, o sea, un contador para determinar la potencia que tenemos consumida en nuestra vivienda. Tenemos que saber cada aparato qué cantidad de watt está consumiendo. Un ejemplo de las siguientes órdenes en magnitudes de potencia de los siguientes aparatos electrónicos, por ejemplo,
Tenemos por ejemplo, un micrófono que en WAT, las aproximaciones en WAT son de 0,00005 watts. Radio portátil que equivale a 5 watts. Un televisor a color, aproximadamente 100 watts. Una bombilla de 200 voltios, 100 watts. Un horno eléctrico, 10 kilowatts, o sea, 10.000 kilowatts, son 10K, 10 kilowatts. O una locomotora eléctrica, que son 1 megawatt. Aquí vamos a hacer, ya sabemos que para encontrar la potencia, la fórmula de potencia, que potencia es igual a voltaje por corriente, potencia es igual a corriente por resistencia, por intensidad, potencia es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Potencia también es igual a la corriente por la resistencia, por el factor de potencia. Aquí vamos a estar utilizando la señalada anteriormente para esto. Básicamente es ficticio eso aquí. Cogimos unos números aleatorios, unos consumos aleatorios. Para usted saber eso, en cada aparato que usted tenga electrónico, las empresas que fabrican los aparatos siempre deben de colocarle por norma una placa que registre el consumo, la frecuencia en Hz, el modelo, a cuánto trabaja, si es autovoltaje, si soporta 220 voltios y si trabaja 120 voltios solamente o en ambos voltajes, si está preparado para trabajar en ambos voltajes. Recordemos que hay dispositivos que trabajan con corriente DC y los que trabajan con alta potencia o corriente alterna, corriente alterna, perdón. Les recomiendo que se vean el primer video que fue resubido para que logren entender un poco más esto sobre los contadores eléctricos. Al final te mostraré qué es lo que hacen para alterar y pagar menos en esto de los contadores eléctricos o medidores. Así que quédate hasta el final para que si has llegado hasta aquí es porque esto es de tu sumo interés. De paso puedes dejar tu link o suscribirte a este canal que va en ascenso. Aquí tenemos un consumo aleatorio, tenemos un ventilador de 1.5 kilowatts, un microondas de 2.5 kilowatts y 10 bombillas a 75 watts, que con la potencia de 10 lo calculamos y nos da 750, es decir, 10 por 75 es igual a 750. Entonces sumamos todos los watts, utilizamos la potencia, la primera que indicamos, la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces tenemos un amperaje de 5 amperios, una intensidad de 5 amperios. Entonces utilizamos la potencia, la fórmula de potencia, tenemos el voltaje y tenemos el amperaje. Entonces lo multiplicamos para ver dicho resultado. Entonces, como logran ver, la fórmula de potencia utilizaremos la que es de la principal, la número 1.
Entonces aquí hicimos los resultados, calculamos, formulamos la ley de la fórmula. Entonces entre 120 voltios y 5 amperios habrá una potencia consumida con un voltímetro o un amperímetro. Es como usted puede encontrar la medida del consumo, o sea, el amperio, con un amperímetro, y con un voltímetro el voltaje que hay de caída en un circuito, y la resistencia con un multímetro. Pero ya hay aparatos de esos que vienen junto con los tres dispositivos de medida, y también están llegando individual. Igual a 600 watts, 600 más otro 600, entonces tenemos 600 watts, 5, 120, 5 donde este consumo donde se va a dirigir, tenemos 120 y una intensidad de 5 amperios. Entonces esa potencia es igual a 600 watts que puede soportar esos 5 amperios. Entonces, y aquí tenemos un consumo que hemos registrado de la electricidad, pero en dado caso aquí colocamos un número ficticio. Recuérdese que esta corriente puede ser mayor, porque la corriente va a tener que sostener dicho consumo que tenga en su vivienda. Entonces, esto es para esto. En esta parte aquí, algunas personas eliminan estos cables, lo aíslan, lo cortan, la pinza oblicuo que se puede ver ahí a la derecha, cerca de la punta de prueba. Y en otras ocasiones colocan resistencia, una resistencia de mayor ohmiaje para que retenga más. Sabemos que una resistencia electrónica o eléctrica es un dispositivo pasivo que limita el voltaje y la corriente eléctrica. Entonces, en esa resistencia que se puede colocar ahí, que es de 2.2 ohmios a 5 watts, se le coloca una de 4 watts, se le coloca una de 5 watts y el ohmiaje se le aumenta. Entonces, la corriente será más limitada en esto de lo que es el circuito de la tarjeta. Y aquí podemos ver que hay un diodo Zener, ese diodo está regulando ahí y aísla también el voltaje. El diodo Zener trabaja aislando y también regulando. Entonces tenemos un circuito tanque aquí, un circuito trampa,
y un 7805, que es un regulador, ese transistor que se logra ver ahí. Aquí algunos también aíslan eso, que no saben mucho de la electrónica, y van adentro del engranaje que tiene aquí adentro, en esta parte negra, donde están unos pequeños piñoncitos. Entonces, la anterior mencionada es la que más utilizan con la resistencia y cambian algunos dispositivos electrónicos. Y la otra es aislando la tarjeta y dejándola ahí. El LED se deja alimentado. Bueno, esto es básicamente, esto es lo que se hace. Como aquí viene la alimentación, la alimentación de entrada viene y sube aquí, este sigue y sale aquí. Entonces el segundo, la alimentación del segundo, este es el neutro, te baja con neutro, que es un común, trabaja igual. Se aísla todos estos cables se aíslan